En el pueblo de San Esteban, un hombre destrozó la imagen de la Virgen frente a todos, y días después, su pequeño hijo desapareció sin dejar rastro. Lo que ocurrió esa noche nadie ha podido explicarlo, ni siquiera la ciencia. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. En San Esteban, nadie olvida lo que ocurrió aquel caluroso domingo de diciembre. El sol golpeaba con fuerza sobre los adoquines de la plaza, donde los niños correteaban entre los puestos de flores y los ancianos se abanicaban con sombreros de palma. Todo parecía igual que cada año, hasta que llegó el momento de sacar la imagen de la Virgen de Guadalupe del pequeño altar callejero. Los tambores retumbaron, los cantos comenzaron, y entonces, él apareció. ¡Qué ridículo es todo esto!, gritó Ramiro Barrera desde la sombra de un jacarandá, con los puños cerrados y los ojos inyectados de rabia. ¿No se cansan de adorar a una estatua muda? Doña Clara, sentada no muy lejos, apretó el rosario contra el pecho. Conocía a Ramiro desde hacía años, desde antes de que Leticia muriera, y sentía que algo dentro de él se había roto con aquella pérdida. Pero ese día, su furia iba más allá de lo habitual. Ramiro cruzó la multitud con pasos duros, empujando a quien no se apartaba. Llevaba en las manos una botella de agua, que arrojó sobre el altar improvisado, apagando las velas y empapando los mantos floridos. Esto no trajo de vuelta a mi esposa. Esto no le salvó la vida. Ustedes siguen creyendo mientras los hospitales se caen a pedazos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, arrancó la pequeña imagen de la Virgen del altar y, con un golpe seco contra el suelo, la partió en dos. El sonido del yeso rompiéndose silenció hasta los pájaros. Ni siquiera los perros ladraban. El pueblo se detuvo. Un niño empezó a llorar. Otro corrió a los brazos de su madre. Nadie gritó, nadie respondió. Solo se escuchó un murmullo proveniente de Doña Clara, que se levantó con dificultad y caminó hacia él. Ramiro. La Virgen nunca castiga. Pero a veces, permite que aprendamos por amor. Pues que me enseñe entonces, dijo él, escupiendo al suelo y dándose la vuelta. En el camino de regreso, se encontró con su hijo Nico, que había presenciado todo. Sus ojos grandes y asustados buscaban una explicación. Ramiro intentó sonreír, pero la mano temblorosa y la respiración entrecortada lo delataron. Papá, ¿por qué hiciste eso? Porque alguien tiene que abrirles los ojos, hijo. Ya basta de cuentos. Nico no respondió. Solo caminó en silencio al lado de su padre, mirando hacia atrás una última vez. La imagen rota seguía allí, con un trozo del manto azul entre las piedras. Un rayo de sol iluminaba justo ese fragmento. Esa noche, el pueblo durmió en silencio. Pero en la casa de los Barrera, el silencio era más denso. Ramiro bebía en tragos cortos, y Nico dibujaba algo en un cuaderno, una mujer con manto, ojos tristes, rodeada de estrellas. No deberías dibujar eso, Nico. Pero, ella no se veía enojada. Solo, como si supiera que algo malo iba a pasar. Ramiro empujó la silla con fuerza. Ya basta. El niño se encogió, y esa madrugada se fue a dormir con la luz encendida. Al otro lado del pueblo, en el antiguo altar de la plaza, un grupo de jóvenes voluntarios regresaba discretamente para recoger los restos. Pero algo los detuvo, una vela encendida al lado de los pedazos, que nadie recordaba haber dejado, y que resistía al viento. Doña Clara observaba desde lejos, en silencio. Sus ojos fijos en la llama, y una pregunta en los labios que prefirió no pronunciar, ¿acaso ya había comenzado? A la mañana siguiente, Ramiro despertó en una casa vacía. La cama de Nico estaba arreglada, pero el niño, no estaba por ningún lado. Ninguna nota. Ninguna huella. Ninguna explicación. La única cosa fuera de lugar, el dibujo que Nico había hecho la noche anterior, ahora estaba sobre la mesa de la cocina, con una mariposa azul posada encima, inmóvil. ¿Dónde se había metido Nico? ¿Por qué nadie lo había visto salir? ¿Y qué significaba esa vela que no se apagaba? El nombre de Nico Barrera se repetía por todo San Esteban aquella mañana,
como un eco que nadie quería escuchar. Primero entre los vecinos más cercanos, luego en los comercios, y antes del mediodía, entre los radios de la policía. Todos preguntaban lo mismo. ¿Lo has visto? ¿Salió solo? ¿Con quién iba? Ramiro corría de un lado a otro, desencajado, sin afeitar, con la voz rota y los ojos enrojecidos. Tocaba puertas, gritaba su nombre en cada esquina, se metía en tiendas, levantaba lonas, removía arbustos. Pero el niño no estaba. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Tiene que estar escondido. Es un juego estúpido. Vociferaba Ramiro frente a los oficiales, mientras uno de ellos intentaba calmarlo. Don Ramiro, no hay señales de salida. Nadie lo ha visto desde anoche. Entonces búsquenlo mejor, por el amor de Dios. Revisaron cámaras en la panadería, en el mercado, incluso en la terminal de autobuses. Nada. Ninguna imagen de Nico saliendo de casa. Ningún vecino lo vio cruzar la calle. Y entonces, comenzó a rodar el rumor, ¿y si era un castigo? Ramiro explotó al escuchar a una mujer susurrarlo cerca del mostrador del almacén. ¿Castigo? ¿Ustedes creen que Dios me quitaría a mi hijo por romper una figura? Están mal de la cabeza. No fue Dios, Ramiro, dijo una voz serena detrás de él. Era doña Clara. Y nadie te desea dolor. Pero hay cosas que no se entienden, hasta que dejamos de pelear con todo. Esa noche, la casa estaba aún más vacía. Ramiro entró al cuarto de Nico y se sentó en la cama. Tomó el cuaderno de dibujos y lo hojeó con lentitud. Entre garabatos y colores torpes, uno le erizó la piel. Nico había dibujado una pequeña capilla entre árboles torcidos, y en el cielo, una mujer con un manto estrellado, flotando. Esto no estaba aquí ayer, susurró. Rebuscando entre juguetes en el armario, encontró una caja que Leticia había guardado. Dentro, cartas escritas para él y para Nico. Una, fechada meses antes de su muerte, decía: si algún día ya no estoy, busquen a la señora. No importa cuánto cueste creer, ella siempre responde a quienes lloran de verdad. Ramiro arrugó la carta con rabia. ¿Y qué me respondió cuando le rogué que no se la llevaran? Arrojó la caja contra la pared y gritó hasta quedarse sin voz. Horas más tarde, en el absoluto silencio de la madrugada, escuchó un leve aleteo. Una mariposa azul se posaba en el alféizar de la ventana, la misma que él había visto en el dibujo. La policía seguía sin respuestas. Colocaron retenes, repartieron volantes, enviaron alertas a los pueblos vecinos. Nada. Ni una huella. Ni un solo testigo. Ni siquiera un zapato olvidado. Era como si el niño hubiese desaparecido dentro de su propia casa. Tal vez nunca salió, susurró una vecina. ¿Cómo que no? Preguntó otra. El padre dijo que lo vio anoche en la acera. El padre murió hace años, corrigió doña Clara. Y ese altar, encendió su vela solo. Eso tampoco es normal. Ramiro comenzó a encerrarse. No hablaba con nadie. Cerró el taller. Apenas comía. Pasaba las noches vagando por el pueblo, buscando señales. Una madrugada, siguió a la misma mariposa azul hasta el final de la calle, y ella voló hacia el viejo bosque de los olmos, donde se alzaba la capilla abandonada. Se detuvo. No podía dar un paso más. ¿Y si estás ahí, por qué me haces esto? A lo lejos, una luz tenue brilló entre las ramas, como una vela solitaria, negándose a apagarse. Ramiro dio un paso, y entonces lo oyó. Una risa infantil, suave, casi etérea, resonando entre los árboles. ¿Era Nico? ¿O una ilusión nacida del dolor? ¿Por qué la mariposa siempre lo guiaba al mismo lugar, y por qué esa capilla aparecía en tantos de los dibujos de su hijo? Ramiro se quedó inmóvil. La risa infantil había desaparecido tan rápido como había llegado, pero su eco parecía seguir vibrando en los árboles. La borboleta azul voló más adelante, hacia el sendero que conducía al bosque de los olmos. El corazón de Ramiro latía con fuerza, como si algo dentro de él supiera que debía seguirla, pero sus pies se negaban. Caminó apenas unos metros y se detuvo.
frente a él, cubierta de maleza y grietas, estaba la antigua capilla abandonada. Nadie entraba allí desde hacía más de 20 años. Las historias contaban que, después de un derrumbe parcial del techo, el lugar había sido cerrado por el párroco anterior. Pero ahí estaba, intacta, y con una tenue luz encendida en su interior. Ramiro tragó saliva. Empujó la puerta de hierro oxidado, que chirrió como si despertara de un largo sueño. Dentro, el polvo flotaba en el aire como una neblina sagrada, y las telarañas colgaban como velos antiguos. Sin embargo, lo que más lo desconcertó no fue el estado del lugar, sino lo que había al fondo, sobre un pedestal de piedra, una imagen de la Virgen que él nunca había visto en su vida. No era como las demás. Tenía el rostro inclinado hacia un lado, y sus ojos estaban abiertos, pero no miraban hacia el cielo. Miraban al suelo, con una tristeza profunda. Y bajo sus pies, una vela encendida, solitaria, firme, viva, brillaba con una llama dorada que no parpadeaba, a pesar del viento que entraba por las ventanas rotas. ¿Quién encendió esto?, murmuró Ramiro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó despacio, como si sus pasos pudieran romper el silencio. Cuando estuvo a pocos centímetros, se agachó para observar mejor la base de la imagen. Entonces vio algo que lo hizo retroceder de golpe, una pequeña huella de barro, del tamaño del pie de un niño, marcada sobre el escalón de piedra. No, no puede ser. Corrió afuera, revisó el suelo, las entradas, las ventanas. No había señales de pisadas, ni marcas recientes. El barro ya estaba seco. ¿Desde cuándo estaba allí? A la mañana siguiente, Ramiro regresó con un oficial de policía. Pero al entrar, la vela ya no estaba encendida. La huella parecía haberse borrado. Y la imagen, seguía en su sitio, como si nunca se hubiese movido. Esto es una pérdida de tiempo, don Ramiro. Si tiene información concreta, avísenos. Pero no podemos buscar fantasmas. No son fantasmas. Es mi hijo. Él estuvo aquí. Yo lo sé. ¿Y cómo lo sabe? Porque, Ramiro bajó la voz, porque esta imagen me mira distinto. Como si supiera quién soy. El oficial se fue. Ramiro se quedó sentado en la última banca de la capilla, en silencio. Horas después, doña Clara apareció con una canasta de pan y lo encontró allí, con la mirada perdida. Ella nunca se fue, le dijo. Solo espera el momento en que dejamos de pelear con todo. ¿Y por qué esperaría por mí? Porque Nico la vio antes que tú. Ramiro la miró sin entender. El dibujo. El de la mujer con estrellas en el manto. No lo inventó. La conoció antes que tú. Esa noche, Ramiro soñó que estaba sentado en la capilla, solo, pero podía oír a alguien susurrando una canción de cuna. Cuando despertó, tenía el rostro mojado de lágrimas. Fue hasta la cocina. La hoja del dibujo de Nico, que había dejado doblada, ahora estaba extendida sobre la mesa. Y sobre ella, una nueva línea había sido trazada con lápiz, una puerta abierta al fondo de la capilla, y algo más allá. ¿Cómo apareció esa línea? ¿Y por qué Ramiro no recordaba que existiera otra puerta detrás del altar? ¿Qué había más allá, y quién lo estaba guiando hasta allí sin decir palabra? A la mañana siguiente, Ramiro fue directo a la capilla. Abrió la puerta de madera con manos temblorosas y caminó hacia el altar. Sus ojos buscaron desesperadamente la supuesta puerta que el dibujo de Nico mostraba, pero no había nada. Solo piedra agrietada, hiedra trepando por las paredes y un silencio que dolía. Pero cuando se acercó a la imagen de la Virgen, notó algo extraño. Detrás del pedestal, una línea vertical en la pared, más clara que el resto, revelaba una grieta antigua. La tocó con los dedos, y el muro crujió levemente. ¿Siempre estuvo esto aquí? No tuvo tiempo de buscar más. Al salir, encontró a dos niños corriendo por la calle, susurrando entre risas. Dijeron que lo vieron. Al niño perdido, en el río. Ramiro los detuvo en seco. ¿Dónde lo vieron? Díganme. No sabemos si era él, balbuceó uno. Estaba al otro lado del río, cerca del molino viejo.
Una señora con vestido largo lo tenía de la mano. ¿Una señora? ¿Qué señora? No sé, no le vimos la cara. Tenía algo en la cabeza, como estrellas. Ramiro palideció. Corrió hacia el molino sin pensar, con los pies hundiéndose en el lodo y el pecho a punto de estallar. Gritó el nombre de su hijo una y otra vez, pero solo las aves le respondieron desde las ramas. No había huellas. No había nadie. Horas más tarde, doña Clara lo encontró sentado junto al río, con los zapatos empapados y la mirada vacía. No puedes buscarlo con rabia, Ramiro. Entonces, ¿cómo, Clara? ¿Con fe? ¿Con rezos? No tengo eso. Entonces tal vez, ella se agachó a su lado, sea hora de pedirlo prestado. Ramiro no respondió. Solo miró el cielo, como esperando que alguien bajara a darle instrucciones. Esa tarde, comenzaron a correr rumores en el pueblo. Una mujer en el mercado juró haber escuchado cantos saliendo de la capilla, aunque sabía que estaba vacía. Otra vecina, la señora Rosario, dijo que una noche sintió olor a pan recién horneado pasar por su ventana, como cuando Leticia cocinaba, y que al mirar hacia la calle, vio a Nico caminando, con una luz dorada a su alrededor. Esas son habladurías, respondió el panadero, escéptico. El niño está perdido, no flotando por ahí como un ángel. ¿Y cómo explicas que su perro ladra hacia la capilla todas las noches, Le retrucó Rosario. Ramiro escuchaba todos esos comentarios en silencio. Algo dentro de él quería creer, pero no sabía cómo. Esa noche, fue al cementerio. Se detuvo frente a la tumba de Leticia y se arrodilló. No sé si me puedes oír, pero si de verdad hay algo allá arriba, si de verdad te llevaste a Nico para castigarme, entonces hazlo bien. Haz que yo lo entienda. Porque ya no sé cómo seguir. El viento sopló con fuerza, y una hoja de papel salió volando de su bolsillo. Era otra página del cuaderno de Nico. Cayó frente a la tumba y se quedó ahí, sin moverse, como esperando ser leída. En ella, el niño había dibujado un banco de madera, exactamente igual al que había dentro de la capilla, y en ese banco, una silueta dormida. Frente a ella, una vela encendida. Ramiro volvió corriendo a casa. Buscó más pistas, más dibujos, más mensajes. Pero al abrir el cajón de su hijo, encontró algo que lo dejó paralizado, una flor azul, aún fresca, con gotas de rocío sobre los pétalos. Nadie en el pueblo cultivaba flores así. Nadie, excepto Leticia, antes de morir. ¿Cómo llegó esa flor hasta allí? ¿Y qué significaba el nuevo dibujo? ¿Estaba Nico intentando guiarlo, desde algún lugar que aún no podía ver? Ramiro colocó la flor azul sobre la mesa con sumo cuidado, como si se tratara de una prueba sagrada. Su pulso temblaba. La flor tenía el mismo aroma que Leticia llevaba en el cabello cuando salían a caminar por los campos, antes de que la enfermedad la redujera a susurros. No podía entender cómo una flor que ya no se cultivaba en San Esteban había aparecido allí, dentro del cajón de su hijo desaparecido. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas, Ramiro tomó una decisión. Se envolvió en su viejo abrigo de cuero y caminó sin mirar atrás, bajo la lluvia creciente, rumbo a la capilla. El pueblo dormía. Solo los grillos, el agua y el eco de sus pasos acompañaban su marcha. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Adentro, la imagen de la Virgen seguía allí, inmutable, pero frente a ella, sobre el banco de madera, había algo nuevo, un pequeño frasco de vidrio con una etiqueta descolorida. Ramiro lo tomó y leyó con voz ronca: aceite de flor celeste. Para dolores del alma. El frasco estaba abierto. Se arrodilló. Lloró. No como había llorado antes, con rabia. Ahora las lágrimas le caían sin ruido, como si vinieran de un lugar profundo, viejo, olvidado. No sé si estás aquí. No sé si esto tiene sentido, susurró, con la frente contra el suelo. Pero si estás, si me oyes, si tienes a mi hijo en algún rincón de este mundo, te lo suplico, tráemelo de vuelta. El viento sopló desde el altar. La vela, que nadie había encendido, prendió fuego con un chisporroteo tenue. Te juro, continuó Ramiro, ahogado,
que si él regresa, si puedo abrazarlo una vez más, construiré con estas manos un altar nuevo. Tallaré su rostro con mis lágrimas si hace falta. Pero por favor, no me lo quites. El techo crujió. Una gotera empezó a caer justo frente a él, marcando el ritmo de su súplica. Afuera, los relámpagos cruzaban el cielo, y el aire olía a tierra mojada. Ramiro se quedó ahí hasta que el cuerpo no le respondió más. Se durmió sobre el banco de madera, justo como en el dibujo de Nico. Soñó con un campo de girasoles. Soñó con Leticia. Soñó con su hijo corriendo hacia él, pero cada vez que estiraba los brazos para alcanzarlo, el niño se desvanecía entre luces doradas. Al despertar, la lluvia había parado. La capilla estaba en silencio, pero olía intensamente a pan horneado. Salió tambaleando, con la cabeza aún pesada, y se encontró con doña Clara esperándolo junto a la reja. Sabía que vendrías, dijo ella sin sorpresa. Siempre vienen cuando ya no queda más orgullo. ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? Porque cuando un padre se rinde por amor, el cielo lo escucha, y yo lo siento en los huesos. Ramiro bajó la cabeza, derrotado pero distinto. Algo en él se había quebrado y, al mismo tiempo, comenzaba a armarse de nuevo. Al llegar a casa, empapado y exhausto, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta entreabierta. La luz del pasillo encendida. Y en la mesa de la cocina, una hoja nueva del cuaderno de Nico, recién arrancada. En ella, el dibujo de una figura dormida sobre un banco, la misma que él había vivido esa noche, y, a un costado, un mensaje escrito con letra infantil. Papi, ya casi llego. ¿Quién había dejado ese dibujo? ¿Dónde estaba Nico cuando lo escribió? ¿Y qué significaba, ya casi llego? ¿Era una promesa, o una advertencia de algo aún más grande por venir? Ramiro sostenía el dibujo entre los dedos como si ardiera. Papi, ya casi llego. Esa frase, escrita con el trazo imperfecto pero inconfundible de Nico, lo dejó sin aire. Lo leyó una vez más, y otra, y otra. Su hijo estaba vivo. Lo sabía. No podía explicar cómo el papel había aparecido en la mesa. No había señales de entrada forzada, ni nadie había visto nada. Pero lo sentía en la piel, Nico estaba más cerca de lo que creía. Corrió a la capilla sin pensarlo. La cruzó con los ojos abiertos como platos, esperando encontrar otra señal. Pero estaba vacía, silenciosa, hasta que un leve susurro pareció emanar desde el altar. No eran palabras. Era una melodía. Una canción de cuna, la misma que Leticia cantaba a Nico cuando tenía fiebre. Ramiro cayó de rodillas. No lloró. No gritó. Solo escuchó, con el pecho abierto de par en par. Cuando salió, el sol ya asomaba entre las nubes. Caminó hasta su casa como en trance. En la puerta, lo esperaba doña Clara. Ramiro, dijo, apretando una medalla entre sus dedos. Acaban de llamar a la iglesia. Tienes que ir al hospital. Es urgente. No preguntó. No dudó. Corrió como si el alma lo empujara. Al llegar, lo guiaron hasta la sala de observación. Y allí, sobre una camilla, envuelto en una manta con bordados dorados, estaba Nico, dormido, con las mejillas rosadas y una expresión de paz que Ramiro nunca había visto. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontraron? Balbuceó. Una enfermera se acercó, visiblemente nerviosa. Lo hallaron esta madrugada, dentro de la capilla vieja. Estaba acostado sobre un banco, como dormido profundamente. No tenía signos de desnutrición, ni deshidratación. Sus signos vitales son normales. Es como si alguien lo hubiera estado cuidando. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo dejó ahí? La enfermera bajó la mirada. Eso es lo extraño. Nadie lo vio entrar. La puerta estaba cerrada. Pero cuando fuimos a revisar por un aviso anónimo, ya estaba allí, arropado, y con esta nota en la mano. Ramiro la leyó con los labios temblando. Gracias por rendirte. Te lo dije, él tiene un buen corazón. Solo estaba herido.
¿Quién escribió esto? No lo sabemos. Pero el niño, cuando despertó por un momento, dijo algo. Ramiro se acercó a su hijo, que abría lentamente los ojos. Papá, susurró Nico. Ella estuvo conmigo todo el tiempo. Me cantaba. Me contaba historias, y me dijo que tú ibas a estar bien. ¿Quién, hijo? ¿Quién estuvo contigo? Nico levantó un dedo y señaló hacia la ventana. Afuera, la luz del amanecer se filtraba con fuerza. Una figura parecía desdibujarse entre los árboles, una silueta con un manto lleno de pequeñas luces titilantes. La señora del manto de estrellas, dijo Nico, y volvió a cerrar los ojos, exhausto pero tranquilo. Ramiro se llevó las manos a la cara. No sabía si estaba soñando o viviendo un milagro. Doña Clara, que había llegado poco después, se acercó y murmuró. Yo te lo advertí, Ramiro. Ella no castiga, solo espera. Y cuando uno deja de gritar, comienza a ver. Esa misma tarde, al regresar a casa, Ramiro abrió las puertas de su viejo taller por primera vez en meses. Limpió las herramientas. Cortó madera. Y comenzó a esculpir. No sería una imagen cualquiera. No copiaría lo que ya existía. Esta vez, sería un rostro nuevo, con lágrimas en los ojos y una leve sonrisa en los labios. El rostro de una madre que nunca se fue. Pero cuando estaba a punto de cerrar el taller, algo lo hizo detenerse. La puerta crujió sola, y sobre el banco de trabajo, había una pequeña figura de arcilla, aún húmeda. No la había hecho él. Era una mujer con un niño en brazos. Y en la base, alguien había escrito. Ahora hazlo tú, con tus propias manos. ¿Quién había dejado esa figura? ¿Y por qué sentía Ramiro que lo observaban, incluso cuando estaba solo? ¿Sería capaz de honrar lo que había prometido, sin entender aún del todo lo que había sucedido? El sonido de la gubia contra la madera llenaba el taller de Ramiro como una respiración nueva. Cada corte era una confesión. Cada línea, una súplica transformada en forma. No había música, ni ruido externo, solo el diálogo entre sus manos y la promesa que había hecho de rodillas. Frente a él, la figura de la Virgen iba tomando vida poco a poco, no como una copia del pasado, sino como algo que nunca había existido antes. Ojos suaves, pestañas humedecidas, labios entreabiertos como si susurraran consuelo. Talló el manto con paciencia, añadiendo pequeñas estrellas en los pliegues como había visto en los dibujos de Nico. Una a una. Sin prisa. Como si cada una estuviera colocada en nombre de los que habían perdido la fe y no sabían cómo pedirla de vuelta. Nunca pensé que volvería a hacer algo con las manos que no fuera por rabia, dijo en voz baja mientras lijaba el rostro de la imagen. Sobre la mesa, la pequeña figura de arcilla que había aparecido en su banco seguía intacta. La colocó frente a él, como guía silenciosa. Algo en esa escultura le recordaba a Leticia, la forma de inclinar la cabeza, el modo de abrazar al niño. Era imposible que alguien del pueblo la hubiera hecho. Aún húmeda. Aún viva. Las visitas comenzaron de a poco. Primero, doña Clara, que dejaba empanada sobre el marco de la ventana y se marchaba sin decir palabra. Luego, algunos vecinos que observaban por la rendija, sin atreverse a entrar. Hasta que una tarde, Nico empujó la puerta y se sentó en un rincón, sin hablar, con el cuaderno en las piernas. ¿Puedo dibujar mientras trabajas?, preguntó. Claro que sí, hijo. Mientras Ramiro tallaba la base del altar, Nico dibujaba en silencio. Cuando terminó, le mostró la hoja, la imagen ya esculpida, pero con algo distinto. A su alrededor, una multitud. Gente llorando, rezando, otros simplemente mirando. Y en el fondo, sobre una colina, una figura apenas delineada, una mujer con una luz blanca saliendo del pecho. ¿Quién es ella?, preguntó Ramiro. No lo sé, pero siempre aparece cuando dibujo la Virgen. El altar fue instalado en la plaza central 2 semanas después, en el mismo lugar donde todo había comenzado. No hubo ceremonia oficial, ni discursos. Solo un murmullo creciente de personas que llegaban con flores, velas, silencios.
Ramiro colocó una pequeña placa a los pies de la imagen. Tallada a mano, con la misma letra que usaba en sus trabajos más íntimos. A ella, que esperó mi rendición sin exigirla. A mi hijo, que fue luz cuando yo solo veía sombras. La noche que la imagen fue colocada, el cielo permaneció despejado. Y a las 3 de la mañana, según contó el vigilante del municipio, una intensa luz blanca descendió por unos segundos sobre la escultura, y desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, Ramiro encontró algo inesperado en el pedestal de la imagen, una nota escrita con letra femenina, que no pertenecía a nadie que él conociera. El altar está completo. Pero tu historia aún no lo está. ¿Qué faltaba por descubrir? ¿Quién seguía dejando mensajes cuando ya todo parecía haberse dicho? ¿Y qué significado tenía esa figura de luz que Nico no dejaba de dibujar, cada vez más cerca, cada vez más nítida? El sol aún no salía cuando Ramiro volvió a despertar con esa sensación extraña en el pecho. No era angustia. No era miedo. Era una certeza suave, como si alguien lo hubiese acariciado el alma mientras dormía. Se levantó sin hacer ruido, caminó hacia el cuarto de Nico y lo encontró despierto, con los ojos clavados en la ventana. ¿No dormiste? Soñé, respondió el niño. Ella me habló otra vez. ¿La señora? Nico asintió. Tenía el rostro sereno, pero hablaba con una madurez que no le correspondía. Me dijo que ya no necesitábamos pruebas. Que ahora era tiempo de compartir lo que recibimos. Afuera, la plaza comenzaba a llenarse. La imagen nueva de la Virgen parecía brillar con una luz propia, y cada vez más personas llegaban desde pueblos vecinos para verla. Algunos venían por curiosidad. Otros traían promesas. Y otros solo necesitaban un lugar donde dejar el dolor sin ser juzgados. Ramiro caminó entre ellos en silencio, como uno más. Pero cuando una madre le pidió que la ayudara a rezar porque su hijo estaba enfermo, algo en él se quebró. Tomó sus manos, cerró los ojos y, sin darse cuenta, murmuró las mismas palabras que Leticia solía decir cuando Nico tenía fiebre. El rumor se esparció, Ramiro Barrera, el que rompió la imagen, ahora guía oraciones. No buscaba atención. No predicaba. Solo escuchaba. Y, a veces, compartía su historia a quienes llegaban con los ojos perdidos, como él alguna vez. Una tarde, mientras limpiaba las hojas caídas alrededor del altar, encontró a una mujer sentada en uno de los bancos. No era del pueblo. Su vestido